Las palabras retumbaron en la sala del tribunal como un trueno en un día despejado, haciendo que el juez Harrison dejara de hojear los documentos y levantara la vista por encima de sus gafas. Mateo Ramírez tenía solo 9 años, pero su voz cortó el silencio formal de la sala de familia como una hoja afilada. Estaba de pie junto a su madre, Mariana, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y terror. Al otro lado de la sala, Robert Wallington III, su padre biológico, casi se atragantó con su café. Lo siento, jovencito, pero esta es una audiencia legal entre adultos, dijo el juez con paciencia forzada, observando al delgado niño latino con gafas que se atrevía a interrumpir un caso de custodia millonario. Lo sé, su señoría. También sé que, según el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Estados Unidos, tengo derecho a expresar mi opinión en asuntos que me afectan directamente. Mateo ajustó sus gafas y abrió un cuaderno escolar lleno de garabatos. Y este caso definitivamente me afecta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert Wallington, magnate inmobiliario de Chicago, vestido con un traje que costaba más de lo que Mariana ganaba en 6 meses, miró a sus 2 caros abogados como si quisiera estrangularlos. Nadie había preparado el terreno para enfrentarse a un niño citando derecho internacional. Mariana Ramírez trabajaba 60 horas a la semana como asistente de enfermería para criar sola a Mateo. En los 8 años desde que Robert descubrió que era padre, había aparecido en la vida del niño exactamente 4 veces, siempre con regalos caros y promesas vacías. Ahora, de repente, quería la custodia total. Su señoría, intervino el abogado principal de Robert, el Dr. Mitchell, ajustándose el nudo de la corbata. Esto es altamente irregular. El niño no tiene capacidad legal para. Y si realmente les preocupara mi bienestar, querrían escuchar lo que tengo que decir en lugar de intentar silenciarme, lo interrumpió Mateo con una calma que hizo removerse incómodos a varios adultos de la sala. Robert se inclinó para susurrarle algo urgente al oído al Dr. Mitchell, pero Mateo continuó, abriendo su cuaderno con movimientos precisos. Su señoría, he preparado una presentación documentada sobre por qué debo permanecer con mi madre, incluyendo pruebas de las verdaderas motivaciones del demandante. Hizo una pausa, cruzando la mirada con Robert por primera vez. Motivaciones que creo que el tribunal encontrará muy esclarecedoras. El rostro de Robert palideció visiblemente. ¿Qué había descubierto exactamente ese niño? ¿Y cómo había logrado un chico de 9 años prepararse mejor para esta audiencia que él y sus abogados millonarios? Allí, en aquella silenciosa sala del tribunal, todos estaban presenciando algo extraordinario, un niño latino que guardaba secretos capaces de derribar imperios construidos sobre mentiras. Si esta historia de valentía e inteligencia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Mateo estaba a punto de revelar cambiaría no solo su vida, sino también la manera en que el sistema de justicia ve la voz de los niños para siempre. El Dr. Mitchell recuperó rápidamente la compostura, como lo haría cualquier abogado experimentado. Su señoría, aunque admiramos la creatividad del niño, este tribunal trata asuntos complejos de derecho familiar que requieren una representación legal adecuada. Entonces, ¿por qué no se la proporcionaron? Preguntó Mateo, cerrando su cuaderno con un golpe seco que resonó en la sala silenciosa. En los últimos 8 meses de este caso, nadie consideró importante escuchar la opinión de la persona más afectada por esta decisión. Robert Wallington se removió inquieto en su asiento. Había algo en la calma del niño que lo perturbaba profundamente. Mateo no parecía en lo más mínimo intimidado por el entorno formal, los costosos abogados ni la imponente presencia de su propio padre biológico. Mariana observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y pánico. Durante semanas, Mateo había estado llegando a casa con extraños libros de la biblioteca, códigos legales, manuales sobre derechos del niño, precedentes judiciales. Ella había pensado que era simple curiosidad académica de un niño brillante. Nunca imaginó que se estaba preparando para esto. Su señoría, continuó el Dr. Mitchell, mi cliente, Robert Wallington, busca la custodia porque está genuinamente preocupado por el bienestar de su hijo. La señora Ramírez, aunque bien intencionada, simplemente no tiene los recursos para brindarle las oportunidades educativas y sociales que un niño dotado como Mateo merece. Interesante, murmuró Mateo, abriendo de nuevo su cuaderno. Preocupación genuina. Pasó unas páginas garabateadas. Su señoría, ¿puedo compartir algunos hechos sobre esta preocupación genuina? El juez Harrison, que había presidido cientos de casos de custodia, nunca había visto una situación como esa. Por un lado,
tenía protocolos estrictos que seguir. Por el otro, ese niño mostraba una articulación y preparación que superaba a muchos adultos. Mateo, susurró Mariana suavemente. Tal vez deberíamos dejar que los abogados. ¿Qué abogados, mamá? La interrumpió Mateo con delicadeza. No podemos darnos el lujo de contratar al doctor Mitchell ni a sus colegas. Así que, o hablo yo por nosotros, o no habla nadie. Robert Wellington finalmente encontró su voz. Mateo, hijo, sé que esta situación es confusa para ti, pero... No me llames hijo. Las palabras salieron con una frialdad que hizo estremecerse a varios adultos en la sala. En los últimos 9 años de mi vida, has aparecido exactamente 4 veces. 2 en cumpleaños, siempre 3 semanas tarde. Una en Navidad, cuando tuviste 20 minutos libres entre compromisos sociales. Y otra cuando la prensa local hizo un reportaje sobre empresarios filantrópicos y necesitabas una foto con un niño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert abrió la boca para protestar, pero Mateo continuó. La última vez que nos vimos, hace 6 meses, pasaste 15 minutos en nuestro departamento. El tiempo justo para criticar nuestros muebles, quejarte del olor a medicinas que mi madre trae del hospital y sugerir que yo podría tener potencial si recibía una educación adecuada. Mateo ajustó sus gafas. Curiosamente, 2 semanas después de eso presentaste la demanda de custodia. El doctor Mitchell le susurró algo urgente a Robert, pero el niño no había terminado. Su señoría, investigué a mi padre biológico. Descubrí que recientemente perdió una demanda muy costosa contra sus socios comerciales. Descubrí que su tercera esposa presentó una demanda de divorcio contencioso. Y descubrí algo muy interesante sobre un fideicomiso establecido por mi difunta abuela paterna. El rostro de Robert Wellington pasó de rosado a blanco en cuestión de segundos. ¿Cómo demonios había descubierto ese niño información que ni siquiera todos sus abogados conocían? Mateo pasó una página en su cuaderno y sonrió por primera vez desde que entró en la sala. No era la sonrisa inocente de un niño. Era la sonrisa de alguien que tenía las cartas ganadoras y estaba listo para jugarlas. Pero antes de hablar de herencias y motivos financieros, dijo Mateo, cerrando de nuevo su cuaderno, ¿qué tal si discutimos por qué un hombre que nunca mostró interés genuino en ser padre de repente desarrolla un instinto paternal tan fuerte? Robert Wellington sudaba visiblemente ahora, y sus caros abogados parecían completamente perdidos. Ninguno se había preparado para enfrentarse a un niño que aparentemente sabía más de la situación financiera de su cliente que ellos mismos. ¿Qué había descubierto exactamente ese niño de 9 años durante sus tardes en la biblioteca? ¿Y cómo había logrado reunir información que adultos con recursos ilimitados no tenían? El juez Harrison se inclinó hacia adelante, con la curiosidad judicial claramente encendida. En 30 años en el estrado, nunca había visto un niño tan articulado en su sala. Mateo, mencionaste pruebas. ¿Qué tipo de pruebas podría haber reunido un niño de 9 años? Mateo volvió a ajustar sus gafas, un gesto que se estaba convirtiendo en su sello en esa sala. Su señoría, durante los últimos 3 meses, desde que supe de esta demanda, he dedicado cada martes y jueves por la tarde a investigar en la Biblioteca Pública Central. ¿Investigar qué? Interrumpió condescendiente el doctor Mecho. Registros públicos, archivos de periódicos, documentos corporativos disponibles, casos judiciales previos del señor Wellington, respondió Mateo, abriendo una nueva sección de su cuaderno. La directora de la biblioteca, la señora Rodríguez, tiene una maestría en ciencias de la información y me enseñó a acceder a bases de datos legales básicas. Mariana miró a su hijo con asombro. Durante meses, Mateo había dicho que estaba estudiando un proyecto especial en la biblioteca. Nunca imaginó que el proyecto era salvar a su familia. Robert Wellington finalmente explotó. Esto es ridículo. Un niño de 9 años husmeando en mi vida privada como si fuera un detective. Información pública, señor, corrigió Mateo con calma. Todo perfectamente legal y accesible para cualquier ciudadano estadounidense, sin importar la edad. La señora Rodríguez se había convertido en mucho más que una bibliotecaria para Mateo. Cuando apareció por primera vez preguntando cómo funcionaban los tribunales de familia, comprendió rápidamente que no era curiosidad académica. Era desesperación disfrazada de determinación. Ese niño ha venido religiosamente durante 3 meses, le había dicho a Mariana la semana anterior, cuando finalmente la llamó preocupada. Lee códigos legales como otros niños leen cómics. Está aprendiendo demasiado rápido para ser normal.
Mateo continuó su presentación metódicamente. He descubierto que en los últimos 18 meses, el señor Wellington ha enfrentado 3 demandas importantes. Perdió una disputa de $2.3 millones con antiguos socios de Wellington Industries. Su esposa actual, la tercera, presentó la demanda de divorcio alegando diferencias irreconciliables, código legal para, me ocultó dinero. El rostro de Robert estaba rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Y más interesante aún, lo interrumpió Mateo, pasando páginas con calma, descubrí que mi difunta abuela paterna, Eleanor Wellington, estableció un fideicomiso de $1.7 millones específicamente para mí, accesible solo cuando cumpla 18 años o cuando mi padre biológico obtenga la custodia legal total. El silencio en la sala fue absoluto. El doctor Mitchell le susurró algo urgente a Robert, quien lo ignoró por completo. Su señoría, esto no es coincidencia, continuó Mateo. Mi abuela murió cuando yo tenía 2 años. Durante 7 años, el señor Wellington nunca mencionó mi existencia ante ella, nunca me llevó a conocerla, nunca le permitió saber que tenía un nieto. Mariana lo recordaba perfectamente. Robert había sido categórico, mi familia no necesita saber de eso, refiriéndose a su propio hijo como eso. Pero cuando la señora Eleanor Wellington descubrió mi existencia mediante una investigación privada, algo que encontré en los registros de la herencia, inmediatamente creó el fideicomiso con una condición muy específica. Mateo hizo una pausa dramática. Sabiendo que todos en la sala estaban pendientes de cada una de sus palabras. El dinero sería liberado para mi cuidado y educación solo si mi padre demostraba un compromiso genuino con el bienestar del niño obteniendo la custodia legal. Si nunca buscaba la custodia, el dinero iría directamente a mí a los 18 años sin ningún acceso parental en absoluto. La matemática era simple y cruel. Robert había ignorado a Mateo durante 9 años, perdiendo su oportunidad de acceder al dinero de la herencia mediante la custodia natural. Ahora, arruinado y desesperado, intentaba forzar una custodia tardía para acceder a los fondos. Pero hay algo que mi abuela no pudo prever, dijo Mateo, cerrando su cuaderno. Ella no sabía que su hijo desarrollaría una carrera arruinando pequeños negocios familiares mediante prácticas depredadoras. El doctor Mitchell se levantó bruscamente. Su señoría, esto se está saliendo completamente de control. El niño está haciendo acusaciones sin fundamento. Puedo probar todo lo que digo, replicó Mateo, abriendo su mochila escolar y sacando una carpeta manila sorprendentemente organizada. Aquí tengo copias de 17 demandas de los últimos 5 años en las que Wellington Industries compró propiedades a familias en dificultades financieras muy por debajo del valor de mercado, usando información privilegiada obtenida a través de contactos en bancos locales. Mariana observó a su hijo convertir una audiencia de custodia en una investigación criminal improvisada usando solo una biblioteca pública y una determinación implacable. Una de esas familias, continuó Mateo, sacando fotos impresas de la carpeta, tenía una pequeña panadería. La familia Santos, mexicanos que trabajaban 18 horas al día. El señor Wellington se enteró, gracias a su amigo en el banco, de que estaban 3 meses atrasados en su préstamo debido a la hospitalización de emergencia de su hijo menor. Robert Wellington sudaba visiblemente. Esto no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver, interrumpió Mateo, porque muestra un patrón de comportamiento. Un hombre que se aprovecha de familias vulnerables para beneficio económico. Y ahora intenta aprovecharse de su propia familia vulnerable por la misma razón. El juez Harrison hojeó los documentos que Mateo había presentado, con expresión cada vez más seria. ¿De dónde sacaste esta información, Mateo? Registros públicos de tribunales, archivos de periódicos locales, documentos de incorporación disponibles en la base de datos estatal, enumeró Mateo meticulosamente. La señora Rodríguez me enseñó que la verdad casi siempre está disponible públicamente. Solo tenemos que saber dónde buscar. El doctor Mitchell intentó un último recurso. Su señoría, aun si estas acusaciones fueran ciertas, que no admitimos, no cambian el hecho de que mi cliente puede proporcionar mejores oportunidades educativas al niño. Mateo sonrió. No la sonrisa inocente de un niño, sino la calculada de alguien que había guardado su carta más fuerte para el final. Sobre la educación, dijo, abriendo una última sección del cuaderno. ¿Puedo compartir algo interesante sobre los planes educativos del señor Wellington para mí? Fue entonces cuando Robert Wellington entendió por completo lo que había subestimado.
Su hijo de 9 años no solo era inteligente, era estratégico y había descubierto secretos que ni sus propios abogados conocían. ¿Qué había descubierto exactamente Mateo sobre los verdaderos planes de Robert para su educación? ¿Y cómo había logrado un niño construir un caso más sólido que abogados millonarios usando solo una biblioteca pública y la ayuda de una bibliotecaria dedicada? En la silenciosa sala del tribunal, todos esperaban la revelación final, que prometía ser aún más devastadora que todo lo escuchado hasta ese momento. Sobre la educación, repitió Mateo, abriendo la última sección de su cuaderno con la precisión de un cirujano. Quiero compartir los verdaderos planes educativos del señor Wellington para mí. Robert Wellington tragó saliva con dificultad, moviendo los ojos nerviosamente entre su abogado y el niño que se había convertido en su peor pesadilla. Durante una de mis 4 visitas a él en los últimos 9 años, continuó Mateo metódicamente, escuché una conversación telefónica muy interesante. El señor Wellington hablaba con alguien sobre cómo resolver el problema del niño después de obtener la custodia. El doctor Mitchell se levantó de golpe. Su señoría, las conversaciones privadas no pueden. Puedo probar cada palabra, lo interrumpió Mateo, sacando una pequeña grabadora digital de su portafolio. La señora Rodríguez me enseñó que documentar pruebas es fundamental en cualquier caso legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert Wellington temblaba visiblemente, tamborileando nervioso los dedos sobre la mesa al darse cuenta de que había subestimado por completo la inteligencia de su propio hijo. Esta grabación fue hecha durante su última visita a nuestro departamento, hace 6 meses, explicó Mateo con calma al juez. El señor Wellington pensó que yo estaba haciendo mi tarea en mi habitación, pero la grabadora se quedó encendida en la sala. El juez Harrison recogió el dispositivo y lo examinó. Mateo, ¿estás seguro de que quieres presentar esto como prueba? Completamente seguro, su señoría. El sonido de la grabación resonó en la sala silenciosa. La inconfundible voz de Robert Wellington habló por teléfono. Escucha, en cuanto obtenga la custodia legal, el niño se va directo a Riverside Military Academy. Es un estricto internado en Colorado. Saben cómo manejar a niños problemáticos. Se quedará allí hasta que cumpla 18 y tendré acceso total a los fondos de la herencia para gastos educativos. La voz de la otra persona era inaudible, pero Robert continuó. Exacto. $500 al mes por el internado. El resto es mío. El niño ni siquiera tiene que saber del dinero. Es la solución perfecta. Ella queda fuera de la escena, yo tengo acceso a los fondos y sigo pareciendo un padre responsable. Mariana se cubrió la boca con las manos, lágrimas corriendo por su rostro. Nunca supo que Robert había planeado deshacerse de Mateo de manera tan cruel. El doctor Mitchell estaba pálido, dándose cuenta de que su cliente acababa de ser destruido por sus propias palabras. Hay más, dijo Mateo con calma, deteniendo la grabación. Esta parte es sobre lo que realmente piensa de mí. La segunda parte de la grabación fue aún más devastadora. El problema no es solo el dinero. Es que el niño es demasiado listo para su propio bien. Hace preguntas, observa todo. Lo mejor sería mantenerlo fuera de la escena hasta que cumpla 18 y yo pueda arreglar la situación financiera. Niños como él, bueno, ya sabes, no queremos que se haga ideas por encima de su posición. Robert Wellington explotó. Esto es una trampa. Me provocó a propósito. Un niño de 9 años no puede. ¿Un niño de 9 años no puede qué? Lo interrumpió Mateo, su voz cortante como un cuchillo. ¿No puede ser inteligente? ¿No puede defenderse? ¿No puede exponer la verdad sobre un padre que lo ve como un problema que hay que resolver? El juez Harrison apagó la grabadora y miró directamente a Robert Wellington. Señor Wellington, esta grabación combinada con las pruebas financieras presentadas pinta un panorama muy claro de sus verdaderas motivaciones. Su señoría, continuó Mateo, también descubrí que Riverside Military Academy tiene un historial terrible. En los últimos 5 años, 3 estudiantes se han suicidado allí. La institución está bajo investigación federal por abuso físico y emocional de menores. El doctor Mitchell intentó una última carta desesperada. Su señoría, aun considerando estas acusaciones, el hecho sigue siendo que mi cliente tiene mayores recursos financieros. ¿Para qué? Lo interrumpió Mateo. ¿Para enviarme a un lugar donde los niños mueren? ¿Para usar mi dinero de herencia mientras finge preocuparse por mí? ¿Para aislarme de la única persona que realmente me ama? Robert Wellington perdió la compostura por completo.
No eres más que un niño arrogante que no conoce su lugar. Tú no eres mi padre, respondió Mateo con una calma que heló la sala. Eres un extraño que comparte mi ADN. Un verdadero padre no intentaría deshacerse de su propio hijo para robarle su dinero. El juez golpeó con su mazo para restaurar el orden. Señor Wellington, siéntese inmediatamente o será expulsado de mi sala. Mateo pasó a la última página de su cuaderno. Su señoría, hay una última cosa que debo mencionar. Algo que descubrí sobre por qué mi abuela realmente estableció ese fideicomiso. Robert Wellington palideció aún más, si es que era posible. Encontré una carta suya en los archivos de la herencia. Una carta dirigida a mí para abrirse cuando cumpliera 16 años. Mateo respiró hondo. Pero la bibliotecaria me ayudó a descubrir que puedo solicitar acceso anticipado en casos de disputas de custodia. La bomba final estaba a punto de estallar. Mi abuela escribió que sabía que Robert nunca sería un buen padre, que estableció el fideicomiso específicamente para protegerme de él y que si alguna vez intentaba obtener mi custodia solo por el dinero, yo debía usar todos los recursos del fideicomiso para defenderme. Mateo cerró el cuaderno y miró directamente a Robert Wellington. Incluso contrató investigadores privados que documentaron todos sus fraudes financieros a lo largo de los años. Todo está en los archivos del administrador del fondo. Robert Wellington se desplomó en su silla, dándose cuenta finalmente de que había sido completamente superado por un niño de 9 años al que había considerado nada más que un obstáculo incómodo. El juez Harrison golpeó con su mazo. Con base en todas las pruebas presentadas, incluyendo documentos financieros, grabaciones y el historial demostrado del demandante, la solicitud de custodia queda categóricamente denegada. Además, ordenó una investigación completa sobre el posible uso fraudulento de los fondos fiduciarios. El doctor Mitchell susurró con urgencia a Robert, pero era evidente que el caso estaba irremediablemente perdido. Mateo guardó metódicamente sus materiales, mostrando la misma calma que había mantenido durante toda la audiencia. Su señoría, ¿puedo hacer una última petición? Puede, Mateo. Quiero que el señor Wellington sepa que no hice esto por ira o venganza. Lo hice porque todo niño merece tener una familia que realmente lo ame, no una que lo vea como una oportunidad financiera. Cuando Robert Wellington salió de la sala escoltado por guardias de seguridad, el juez había ordenado su arresto inmediato por intento de fraude. Mateo finalmente permitió que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. En aquella sala silenciosa, un niño de 9 años acababa de demostrar que la inteligencia, la preparación y el verdadero amor pueden derrotar cualquier cantidad de dinero y privilegios. Pero la victoria de Mateo representaba algo mucho más grande que una simple batalla por la custodia. Era el comienzo de una transformación que cambiaría para siempre la vida de su familia. 3 años habían pasado desde aquel histórico día en el tribunal, y la vida de Mateo Ramírez se había transformado de maneras que ni su precoz inteligencia podría haber predicho. La grabación que destruyó a Robert Wellington no solo ganó el caso, también se hizo viral en redes sociales, convirtiendo a Mateo en el símbolo nacional de una generación de niños que se negaban a aceptar la injusticia en silencio. El video superó los 50 millones de vistas e inspiró cambios legislativos en 17 estados de Estados Unidos. Hoy damos la bienvenida a Mateo Ramírez, de 12 años, quien hace 3 años sorprendió al país al defender a su madre en un tribunal usando solo su ingenio y una biblioteca pública, anunció el presentador del programa matutino más visto de América. Mateo, ¿cómo se siente que te llamen el niño más inteligente de Estados Unidos? Mateo, ahora más alto y con gafas nuevas pero igual de sereno, sonrió. Prefiero que me llamen simplemente Mateo, el que aprendió que todo niño tiene una voz, incluso cuando los adultos fingen no escuchar. El público del estudio estalló en un aplauso emotivo. Mariana observaba desde detrás del escenario con el uniforme de supervisora de enfermería, un ascenso que recibió después de que su historia inspirara una campaña nacional sobre madres trabajadoras. El hospital donde trabajaba había creado un fondo de becas llamado Programa Mariana Ramírez para hijos de empleados de bajos ingresos. Su madre está aquí con nosotros hoy, continuó la presentadora. Mariana, ¿cómo se siente ver a su hijo convertirse en inspiración para millones de familias? Mariana se unió al escenario, todavía tímida por tanta atención, pero irradiando el mismo orgullo que había sentido aquel día en el tribunal. Mateo siempre ha sido especial, pero lo que más me enorgullece no es su inteligencia, sino su corazón. Podría haber usado su historia para presumir, pero eligió usarla para ayudar a otras familias. Y era verdad.
Durante los últimos 3 años, Mateo había visitado escuelas en comunidades desfavorecidas, enseñando a los niños sobre sus derechos legales básicos. Su libro Todo niño tiene una voz se convirtió en un éxito de ventas y todos los ingresos se destinaban a un fondo que proporcionaba asistencia legal gratuita a familias en disputas de custodia. Mateo, cuéntame sobre el proyecto de bibliotecas legales para niños que iniciaste, preguntó la presentadora. Bueno, después de ver cómo una biblioteca pública me salvó, pensé, ¿cuántos otros niños estarán pasando por situaciones similares sin saber a dónde acudir por ayuda? Respondió Mateo ajustándose las gafas, gesto que ya era su sello personal. Creamos pequeñas secciones en 1200 bibliotecas públicas con libros sobre derechos infantiles en lenguaje sencillo, así como computadoras con acceso gratuito a recursos legales básicos. La cámara enfocó a Mariana, que discretamente se secaba una lágrima. En 3 años, había visto cómo su hijo transformaba un trauma personal en un movimiento social. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Robert Wallington miraba el programa de televisión desde su pequeño apartamento en las afueras de Chicago. Su cabello estaba encanecido, su ropa era simple, y trabajaba como vendedor en una tienda de electrónicos, el único empleo que pudo conseguir tras hacerse pública su historia. La investigación ordenada por el tribunal había revelado no solo el intento de fraude al fideicomiso de Mateo, sino también una red de esquemas financieros que destruyó por completo a Wallington Industries. Robert lo perdió todo, su empresa, su mansión, su matrimonio, su reputación. Sus antiguos socios lo demandaron por fraude y pasó 18 meses en prisión. El mocoso en la tele otra vez, murmuró apagando la televisión con rabia. En 3 años no había pasado una semana sin que la historia de Mateo apareciera en algún lugar, recordándole al mundo sus crímenes. Lo más doloroso para Robert era darse cuenta de que Mateo nunca habló mal de él en público. Cuando le preguntaban por su padre biológico, el chico siempre respondía con una madurez que lo avergonzaba aún más. Espero que encuentre paz y aprenda que el verdadero amor no se puede comprar ni robar, había dicho Mateo en una entrevista reciente. Guardar rencor no ayuda a nadie, pero poner límites es esencial para proteger a quienes amamos. De regreso en el estudio de televisión, la presentadora hizo su última pregunta. Mateo, ¿qué consejo les darías a otros niños que enfrentan situaciones familiares difíciles? Mateo pensó un momento, luego miró directamente a la cámara. Primero, no están solos. Segundo, tienen más poder del que creen. Y tercero, la verdad siempre encuentra la forma de ganar, incluso cuando parece imposible. Hizo una pausa y continuó con la sabiduría de alguien que había enfrentado gigantes y había vencido. No dejen que nadie los convenza de que son demasiado pequeños para marcar la diferencia. Yo tenía 9 años cuando cambié mi vida y la de mi madre para siempre. Ustedes también pueden cambiar la suya. 6 meses después, Mateo recibió una carta especial. Era de Sofía Martínez, una niña de 10 años de Los Ángeles que había usado el proyecto de Cool Libraries para ayudar a su abuela inmigrante a evitar un desalojo injusto. La carta terminaba con: Gracias por enseñarme que todo niño tiene una voz. Yo usé la mía y salvé a mi familia. Mariana encontró a Mateo leyendo la carta en su cuarto, rodeado de cientos de cartas similares de niños de todo el país. ¿Cómo se siente saber que tu valentía ha inspirado a tanta gente? Le preguntó. Mateo dobló con cuidado la carta de Sofía y la colocó en la caja especial donde guardaba toda su correspondencia. ¿Recuerdas cuando me dijiste que a veces las cosas más aterradoras resultan ser las más importantes? Mariana asintió, recordando perfectamente aquella conversación. Creo que ahora lo entiendo. Si Robert Wallington nunca hubiera intentado separarnos, yo nunca habría descubierto que un niño puede cambiar el mundo cuando los adultos dejan de subestimarlo. Ese mismo día, Mateo recibió una llamada que volvería a cambiar su vida. La Universidad de Harvard le ofrecía una beca completa para un programa especial en Derecho y Justicia Social, el primero de su tipo, creado específicamente para estudiantes que hubieran demostrado liderazgo social excepcional antes de los 16 años. ¿La aceptarás? Preguntó Mariana después de que Mateo colgó el teléfono. La acepto, pero con una condición, sonrió Mateo. Quiero usar mi educación para crear un sistema legal que proteja a todos los niños, no solo a los que tienen la suerte de ser lo suficientemente inteligentes como para protegerse solos. Años más tarde, cuando Mateo Ramírez se convirtió en el abogado más joven admitido al Colegio de Abogados a los 16 años, su primer caso fue una demanda contra el sistema educativo por no enseñar los derechos básicos de los niños en las escuelas públicas. Ganó,
estableciendo un precedente que hizo obligatoria la educación legal para todos los estudiantes estadounidenses. Robert Wallington nunca se recuperó del todo de su caída. Viviendo modestamente y trabajando en empleos que apenas pagaban sus cuentas, a veces se encontraba pensando en el hijo extraordinario que había perdido por avaricia. En momentos de honestidad consigo mismo, reconocía que Mateo se había convertido exactamente en el tipo de hombre que él nunca había logrado ser. La historia de Mateo Ramírez probó que la verdadera fuerza no proviene del dinero ni de las conexiones, sino de una combinación de inteligencia, valentía y amor incondicional. Un niño de 9 años había derrotado a un sistema corrupto usando solo una biblioteca pública, una determinación inquebrantable y el poder transformador de la verdad. Mateo aprendió que, cuando luchas por lo que es correcto, el universo conspira a tu favor. Robert Wellington aprendió que subestimar a un niño decidido puede ser el error más caro de toda una vida. Y millones de niños en todo el mundo aprendieron que sus voces importan, que sus derechos son reales y que nunca son demasiado pequeños para luchar por la justicia. La mayor venganza de Mateo no fue destruir a Robert Wallington. Fue construir un legado que salvaría a miles de familias de las mismas injusticias que él había enfrentado.